Hola a todos, somos estudiantes de enfermería de segundo semestre de la Universidad del Bosque. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante de salud pública, el cólera. Lo haremos a través de la historia de un paciente ficticio para que sea más fácil entender cómo se presenta esta enfermedad. Le explicaremos desde el diagnóstico hasta las características de la bacteria que lo causa, su tratamiento y la importancia de la prevención. Les presentamos la historia de Juan, un niño de 8 años que vive en una comunidad rural del municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. Vive con su familia en una pequeña casa de madera, cerca de un río que se desborda con frecuencia en temporadas de lluvia. Esta comunidad no existe un sistema de acueducto ni de alcantarillado. El agua que consume para beber y cocinar proviene de pozos artesanales y del mismo río. Aunque a veces la hierven, en muchas ocasiones se consumen directamente porque es la única fuente disponible. En las últimas semanas, las lluvias intensas arrastraron basura y desechos hacia el río, contaminando también los pozos de agua. Algunos vecinos comenzaron a presentar malestar gastrointestinales, pero lo atribuyeron a comida en mal estado. Una mañana Juan despierta quejándose de dolor abdominal y malestar general. Horas después comienza con náuseas y vómitos repetitivos, por lo que sus padres piensan que se trata de una virosis común. Sin embargo, hacia el mediodía, Juan presenta una diarrea muy abundante, de aspecto acuoso y blanquecino, con semejanza al agua de arroz, lo que alarma a su madre. La diarrea se hace continua, haciendo más de 10 deposiciones en pocas horas. Cada episodio viene acompañado de debilidad externa y calambre intenso en las piernas. También su sed es incontrolable, pero incluso el agua que bebe parece atravesarlo sin detenerse. Por la tarde su estado empeora, los ojos se hunden, su piel se reseca, apenas responde a las preguntas de sus padres. Se encuentra decaído y somnoliento. Asustados sus padres lo llevan de inmediato al hospital. Al llegar el equipo médico examina a Juan y encuentra claros signos de deshidratación grave, ojos hundidos, piel sin elasticidad, mucosas secas, taquicardia y presión arterial baja. Con base en los antecedentes de consumo de agua no potable, el contexto comunitario y la rapidez de la evolución de los síntomas, orienta inmediatamente a una sospecha clínica de cólera. En ese momento se decide iniciar con los análisis de laboratorio y de manera paralela con un plan urgente de rehidratación, ya que la vida de Juan corre riesgo si no se actúa rápidamente. Al ser necesario un análisis microbiológico, se recolecta una muestra fresca de heces de Juan y se inicia un medio de enriquecimiento donde la muestra se coloca en agua pectonada alcalina, donde Vibrio cholerae crece rápidamente debido a su resistencia a medios alcalinos. Posteriormente, el cultivo selectivo se siembra en un agar especial llamado TCBS, tiosulfato citrato, sacarosa. Allí la bacteria forma colonias amarillas caracterizadas porque fermenta la sacarosa. Con las pruebas bioquímicas, la prueba de la oxidación resulta positiva, lo cual es típico del Vibrio, y finalmente, por medio de un PCR se detecta el gen que codifica la toxina colérica, correspondiente a la diarrea intensa. Con estos hallazgos del laboratorio sumados al cuadro clínico y epidemiológico se confirma el diagnóstico cólera por Vibrio cholerae 01, biotipo el TOR. Después de confirmar en el laboratorio que Juan padece cólera, los médicos explican que la responsable es una bacteria llamada Vibrio cholerae, un microorganismo con características muy particulares. Dentro de su clasificación microbiológica, el Vibrio cholerae pertenece al género Vibrio, dentro de la familia de los Vibrionáceas. Es una bacteria gram negativa, lo que significa que su pared celular es delgada y está formada por una capa de peptidoglucano rodeada por una membrana externa rica en lipopolisacáridos. Morfológicamente tiene una forma de bacilo curvado similar a una coma o a un plátano pequeño. Mide entre 1.4 y 2.6 micrómetros de largo y posee un flagelo unicopolar que le da gran movilidad en medios líquidos. Dentro de sus propiedades fisiológicas y de crecimiento es oxidasa positiva, lo que ayuda a diferenciarla de otras enterobacterias. Crece mejor en condiciones alcalinas, lo que explica por qué se enriquece con el agua pectonada alcalina durante el diagnóstico. Se adapta tanto a aguas dulces como a aguas salubres, lo que facilita la persistencia en ambientes acuáticos naturales. No forma esporas, pero puede sobrevivir largos periodos en condiciones desfavorables, adoptando una forma viable
pero no cultivable. Dentro de sus factores de virulescencia principales, lo que hace peligrosa el Vibrio cholerae no es su presencia, sino su capacidad de producir sustancias que alteran el funcionamiento del intestino. Dentro de estas está el pili-TCP, que son estructuras que permiten adherirse a la mucosa intestinal y son esenciales para colonizar el intestino delgado y resistir el flujo de líquidos. También tenemos la toxina colérica, que es el factor de virulescencia más importante y es una proteína formada por dos subunidades. Tenemos la subunidad B, que se une a los receptores GM1 de las células intestinales, y tenemos la subunidad A, que activa aldelinato de ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico. Esto provoca la apertura de canales iónicos y la salida masiva de agua y de electrolitos, como son sodio, cloruro, potasio y bicarbonato, hacia la luz intestinal. El resultado clínico es la diarrea acuosa y profusa que llamamos agua de arroz. También tenemos las toxinas sonula occludes y la toxina accesoria colérica, que refuerzan la alteración de la permeabilidad intestinal y el aumento de la secreción. Otra sustancia es el lipopolisacárido, que es el antígeno que define el serogrupo de la bacteria. Más de 200 serogrupos existen, pero solo el 0,1 y el 0,139 son los responsables de las epidemias y las pandemias. Hablando del reservorio natural, epidemiológicamente, de esta bacteria, podemos decir que vive naturalmente en aguas costeras asociadas al plancton, las algas y los mariscos. Se transmite principalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con heces humanas y puede sobrevivir semanas en agua, sobre todo en climas cálidos. Dentro de su historia existen dos biotipos epidemiológicamente importantes. El clásico, responsable de las pandemias históricas entre el siglo XIX y a mitades del siglo XX, y el TOR, que es el más resistente y el responsable de la séptima pandemia que aún persiste. Después de confirmar que Juan padece cólera causado por Vibrio cholerae, el equipo médico sabe que lo más importante no es eliminar la bacteria, sino salvar la vida del niño corrigiendo la deshidratación. Se inicia la rehidratación oral en primer lugar. Se administran sales de rehidratación oral. Estas contienen glucosa, sodio, potasio y bicarbonato, lo que permite que el intestino pueda absorber agua y electrolitos, incluso en medio de la diarrea intensa. La fórmula recomendada por la OMS se prepara disolviendo el sobre en 1 litro de agua hervida y segura. Cada vez que Juan presenta un episodio de diarrea, recibe la solución oral para reponer las pérdidas. Continuamos con la rehidratación intravenosa. En el caso de Juan, su deshidratación es tan grave que no basta solo con líquidos por vía oral. Por eso se inicia el tratamiento intravenoso. ¿Con qué? Con Ratatoringer. Es una solución rica en electrolitos que permite recuperar el volumen perdido rápidamente. La reposición se hace de forma calculada, de acuerdo con su peso y el grado de deshidratación. Gracias a esto, su pulso se hace más fuerte, la presión arterial mejora y los calambres disminuyen. Pasamos al uso de antibióticos. Aunque la base del tratamiento siempre es la rehidratación, en casos moderados graves se utilizan antibióticos para reducir la duración de la diarrea y limitar la diseminación bacteriana en la comunidad. En el caso de Juan se administra acitromicina en dosis única, aunque también pueden emplearse doxiciclina y ciprofloxacino, dependiendo de la edad, la resistencia bacteriana y las recomendaciones locales. Además, se usan medidas de soporte controlando la diuresis, la orina, para verificar que el riñón esté funcionando. Se le administra suplementos de zinc, ya que se ha demostrado que acorta la duración de la diarrea en niños. Se mantiene en observación hospitalaria, recibiendo líquidos hasta que pueda volver a comer alimentos blancos y dirigirlos sin dificultad. Evolución en 24 horas. Si el estado de Juan mejora notablemente, recupera fuerza, su mirada se ve más viva y la diarrea comienza a disminuir. En 48 horas, si tolera alimentos y continúa hidratado, tras 5 días de tratamiento es dado de alta con recomendaciones claras: beber solo agua hervida y tratada, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, cocinar bien los alimentos y evitar mariscos crudos, asistir de inmediato al centro de salud si aparecen nuevos síntomas. El cólera, aunque es una enfermedad antigua, sigue siendo un problema actual en muchas regiones del mundo, como lo vimos en el caso de Juan. Una bacteria tan pequeña como el Vibrio cholerae puede poner en riesgo la vida de una persona en cuestión de horas. Sin embargo, también aprendimos que la prevención y el tratamiento oportuno salvan vidas. Algo tan sencillo como tener acceso a agua limpia, como lavarse las manos y usar sales de rehidratación oral puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. El cólera nos recuerda la importancia de la microbiología en la medicina. Conocer cómo actúa este microorganismo nos permite diagnosticarlo, nos permite tratarlo y sobre todo evitar que se propague a la comunidad. En conclusión, el cólera no es solo una enfermedad infecciosa, también es el reflejo de las condiciones sociales y ambientales. Por lo tanto, combatirlo no es solo responsabilidad de los profesionales de salud, también es responsabilidad de la sociedad.